Será un gran honor si nos acompañan. Moff Gideon, al final de la temporada 2 de El Mandaloriano, fue superado en combate por Din Djarin, el Mandaloriano. Así ganó el sable oscuro de una vez por todas y Gideon fue a prisión, o eso creemos. Una vez que Luke Skywalker apareció y los salvó a todos de los Dark Troopers, se acabó el juego de Moff y los droides. En la tercera temporada de Mando, en el episodio 3, vimos a un grupo de viejos trabajadores del Imperio que ahora se supone cambiaron a la Nueva República y hablan de Moff Gideon. Realmente es una de las primeras veces que escuchamos sobre él desde que lo atraparon. Uno de ellos dice que escapó. Vamos a examinar si en verdad lo hizo y cómo cambiaría eso la tercera temporada de El Mandaloriano y también diferentes teorías de cómo pudo haber escapado. También cómo encajará su historia en la línea temporal si no escapó y simplemente fue a prisión. Es posible que aún sea parte muy importante de la serie. Si bien no hemos visto a Moff Gideon desde el final de la temporada 2, él de todas formas fue el gran antagonista de 2 temporadas con el sable oscuro, y nos pone a pensar si va a regresar o no, como la mayoría de los villanos, especialmente en Star Wars. Como un oficial de alto rango del Imperio, hubiera tenido acceso a varios recursos, conexiones, que el ciudadano promedio, o incluso imperiales, no hubieran tenido. Eso significa que hubiera sido relativamente fácil para él tener ayuda del Imperio para poder escapar de su tribunal. El Imperio pudo haber visto la captura de Moff Gideon como una pérdida significativa, y hubiera hecho todo en su poder para impedirlo. Después de la Estrella de la Muerte, el Imperio simplemente usó su fuerza para moverse por la galaxia. Usó su poder militar para conseguir lo que sea que buscaran y la razón para ello era simplemente porque nadie podía enfrentarse a ellos. Una vez que existió la Estrella de la Muerte, si te resistías tu planeta explotaba, entonces básicamente haz lo que te pedimos o despídete de todo. Moff Gideon es un personaje muy astuto y con muchos recursos. Eso quedó claro porque tenía el control del sable oscuro de los Mandalorianos, que lo tenía Bo-Katan. Los detalles sobre cómo lo consiguió aún no lo sabemos, pero ya los descubriremos. Creo que va muy en línea con su personaje tener un plan, tener una forma de escapar del tribunal de guerra con la ayuda del Imperio. Hubiera conocido los riesgos, las consecuencias de ser capturado y hubiera hecho todo lo posible para evitarlo. Es una de las cosas por las que les doy bastante crédito a Palpatine. Él pensaba todo por adelantado. Pensaba absolutamente en todo y era capaz de planear cosas que a lo mejor estaban 25 o 30 años en el futuro. Esto por supuesto nos lleva a la pregunta, ¿cómo es que no vio venir su muerte? Y la razón para ello es bastante simple, se explica en la novela de El regreso del Jedi que se estrenó en los 80. La razón es porque estaba tan enojado, tan lleno de odio hacia Luke Skywalker por básicamente decir no me voy a unir a ti, que es todo lo que Palpatine quería, que no fue capaz de sentir la traición por parte de su aprendiz Darth Vader, ni pudo notar el regreso de Anakin. Básicamente así fue como lo arrojaron por el reactor y cuando Vader lo levantó, seguía tan lleno de ira que ni siquiera se detuvo a pensar, no pudo comprender qué es lo que estaba pasando, cómo lidiar con la situación. Disparó rayos por todos lados, le dio a sí mismo, le dio a Vader, le dio a los muros y estaba completamente sumergido en el lado oscuro. No estaba pensando, estaba demasiado rodeado por la oscuridad como para darse cuenta. Ahora regresando a Moff Gideon, siempre creí que debía haber alguien más poderoso que Moff Gideon, alguien tirando los hilos, y si por supuesto vamos a las secuelas, es Snoke, Palpatine y demás, pero vamos a contenerlo a esta línea temporal por ahora, especialmente considerando que Dave Filoni dijo que Grogu no tiene que necesariamente conectarse con las secuelas, puede que haga sus propias cosas en otro lugar en la galaxia, y honestamente me gustaría mucho más eso. Las secuelas se desarrollan solamente durante un año en la historia de Star Wars, y hay muchísimos otros años entre el episodio 6 y el episodio 7. Asumamos que es Thrawn, o alguien más arriba que Moff Gideon, Palpatine o Snoke. Entonces, si Moff Gideon es tan valioso como creemos que es para quien sea, quizá Thrawn, probablemente su jefe hará todo lo posible para sacarlo de esa audiencia. Los tipos que comparten aquí la mesa con el Dr. Pershing hablan de cómo han escuchado el rumor de que Moff Gideon escapó mientras era transportado hacia el tribunal de guerra. Y como hemos visto en muchas películas de escapes de prisión, muchas de estas cosas se dan durante los transportes de una prisión a otra. Entonces, en efecto, esto pudo haber pasado con Moff Gideon. Por supuesto que un gran escuadrón de cazas TIE llegara y ¡pum! Atacaran a todo el transporte, secuestraran a todos por un momento mientras se encargaban de rescatar a Gideon. Y de ahí los Stormtroopers o Dark Troopers o quién sabe entran a la nave, lo sacan y lo llevan a una nave imperial. Y así
Moff Gideon queda libre una vez más en la galaxia. Moff Gideon estaba empecinado en capturar a Baby Yoda, y creo que es porque quería usar su sangre para hacer experimentos genéticos, como dijo el Dr. Pershing en su seminario en la ópera en Coruscant, donde estuvo hablando de cómo aprendió a tomar el ADN de dos seres y combinar las mejores partes de cada uno de ellos para poder crear un ser perfecto. Básicamente, alterar el ADN de manera que puedas crear seres óptimos. Eso fue lo que se hizo un poco con los clones, no para desviarnos demasiado, pero vale la pena mencionar brevemente que los clones eran diferentes de Jango Fett. Ellos se crearon para ser más dóciles, para obedecer a sus generales, a sus líderes, para que les gustara servir, que les gustara seguir órdenes, porque Jango era como un perro rabioso, era una bestia a la que no le importaban las reglas, hacía lo que quería cuando quería hacerlo. Y eso básicamente es lo que hacía Jango tan único y peligroso como cazarrecompensas. Era de los mejores en la galaxia, si no es que el mejor. Pero para hacer clones que obedecieran órdenes, esa parte se la eliminaron. Creo que Pershing era alguien muy valioso para el Imperio, debido a sus habilidades únicas y por sus descubrimientos sobre la clonación. Probablemente nadie más pudo conseguirlos, fuera de los Kaminoanos, quienes se dedicaron a todo eso. Debo mencionar que el primer ser clonado me parece fue una criatura mutante con palas en lugar de manos, que los Kaminoanos usaron como excavadores. Fueron contratados por una compañía para que crearan a estos seres monstruosos. Pueden aprender más de eso y la historia de Kamino en este otro video, todo lo que tienes que saber de Kamino y la clonación kaminoana antes de las guerras clon. De hecho, cuando termine eso voy a actualizarme un poco con ese video. Moff Gideon anda por allá afuera y seguramente va a perseguir a Mando, esta vez con una sed de venganza como no lo hemos visto antes, para no volver a ser capturado. Probablemente está molesto de haber sido vencido, de que está encerrado y por haber perdido el sable oscuro. Probablemente él quiere liderar Mandalore. Él quiere domar al mitosaurio. Él podría contratar a los cazarrecompensas más peligrosos, Dengar, Bossk, a lo mejor hasta Boba Fett a través de un mensajero o de alguna otra forma, y Boba se conecta con Mando y le advierte de lo que va a venir. Creo que todo podría avanzar bastante rápido con Moff Gideon ahora suelto por ahí, si es que sí lo está, y que vuelva a perseguir a Grogu. Eso haría que la historia fuera mucho más interesante. Imaginemos que Omega y el Elote Malo aún siguen con vida y que a lo mejor reciben una solicitud de algún personaje al estilo de Sid para que recuperen al niño, y que nos sumerjamos una vez más en el tema de las clonaciones con Pershing y todas las operaciones. A lo mejor hacen algo bueno y salvan el día. Finalmente, por supuesto, la verdad podría ser que en efecto se haya ido al tribunal de guerra, y si las cortes tenían el control al estilo de Palpatine, entonces seguramente hubiera quedado en su celda durante muchos años, quizá para siempre. Esto también podría ser interesante porque podría actuar como alguien que sea una fuente de información para Din Djarin o alguien como él, como cuando Daniel y Johnny fueron a visitar a Chris en la cárcel para obtener información sobre Terry Silver. En esta situación, Moff Gideon podría darle información valiosa a Din Djarin y sus aliados sobre lo que viene, sobre cómo trabaja el Imperio y otras capas en la galaxia. Digamos que le quiten 10 años de su sentencia o algo así a cambio. Y por último, también existe una teoría más por ahí, la que mencionó el otro tipo por ahí, de que lo metieron en una especie de máquina para borrar la mente. ¿La recuerdan del capítulo 3? Probablemente ahora sea un tipo bueno, quién sabe. Pero díganme cuáles son sus teorías sobre Moff Gideon, si creen que volverá a la tercera temporada del Mandaloriano. Yo espero que sí, pero también espero que él tenga una especie de jefe o que haya alguien más poderoso y peligroso que él. Y estoy pensando en Thrawn, o a lo mejor, hasta se unirán, harán equipo de alguna manera y Din Djarin deberá eliminar a un enemigo aún más grande. Eso estaría de locos. Díganme por allá abajo en los comentarios qué les parece, espero les haya gustado este video con teorías y nos vemos en el siguiente episodio de Star Wars Theory. Hasta entonces recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.